Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video que hemos preparado con la intención de ayudar a las personas que trabajan con los textos bíblicos en griego, textos bíblicos del Nuevo Testamento griego y textos bíblicos de la versión griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta o versión de los 70. El tema de la sesión de hoy es cómo distinguir una forma del pretérito imperfecto de un auristo segundo, o bien cómo distinguir una forma de auristo segundo de un pretérito imperfecto en el modo indicativo. A continuación, unas diapositivas que hemos preparado con el objetivo de hacer más didáctica, más pedagógica esta presentación. ¿Cómo distinguir el auristo segundo del pretérito imperfecto? Modo indicativo. Similitudes entre el auristo segundo y el pretérito imperfecto modo indicativo. En primer lugar, número uno, ambos son tiempos secundarios. Eso significa que apuntan al pasado. En el griego existe la distinción entre tiempos primarios que no apuntan al pasado, sí que pueden apuntar al futuro o al tiempo presente. Por ejemplo, el futuro apunta al futuro y es un tiempo primario. El tema del presente y el del perfecto son tiempos primarios porque apuntan al presente. Entonces, tiempos secundarios que apuntan al pasado. Tiempos primarios que no apuntan al pasado. Dos, ambos comparten las mismas desinencias en la voz activa y en la voz media. En la voz pasiva la situación es otra. Y también comparten la figura del aumento, que es característico de los tiempos secundarios estrictamente en el modo indicativo. Tres, tanto en el pretérito imperfecto como en el auristo segundo, la morfología de la primera persona del singular es exactamente la misma que la morfología de la tercera persona del plural. Ayuda aquí el contexto oracional, la sintaxis de la oración en la que esté presente la forma verbal en cuestión. Diferencias. El pretérito imperfecto se sustenta en el tema de presente y por eso tiene una misma morfología para la voz media y para la voz pasiva, lo que lleva a uno a hablar respecto del tema de presente de formas media pasivas. Y como el pretérito imperfecto se sustenta en el tema de presente, también el pretérito imperfecto tendrá formas media pasivas. Por supuesto, también en el tema del perfecto, aunque un tanto diferente, pero también se da la situación de que las formas del perfecto media pasivas son las mismas de la voz media y de la voz pasiva, y por eso hablamos de formas media pasivas. Dos, el auristo segundo constituye una de las dos formas del tercer tema temporal de la lengua griega, y esto es válido para el griego clásico y para el griego koiné. La otra forma de esa tercera tema, la otra forma de ese tercer tema temporal consiste en el llamado auristo primero, que es un auristo sigmático, es decir, con sigma. En consecuencia, el auristo segundo, como el auristo primero, es tanto tema temporal como tiempo. Tres, el auristo segundo como tema temporal y tiempo a la vez está presente en todos los modos del sistema verbal griego, pero el pretérito imperfecto, que solo es un tiempo, está presente solamente en el modo indicativo. En resumen, el auristo segundo y el pretérito imperfecto coinciden en emplear las mismas desinencias tanto en la voz activa como en la voz media y en la voz pasiva. Repito, solo que hay que aclarar que las formas que son media pasivas en el pretérito imperfecto nada más son formas de voz media en el auristo segundo. Entonces, el auristo segundo y el pretérito imperfecto coinciden en emplear las mismas desinencias en la voz activa y la voz media, con la salvedad que ya hemos hecho, así como la misma forma de la figura del aumento, pero se sustentan en un tema temporal distinto. En consecuencia, cuando en el Nuevo Testamento griego o en la versión griega de la Biblia hebrea, Septuaginta, los 70, usted observe una forma verbal en voz activa o en voz media
con todas las características del pretérito imperfecto, pero sustentada en un tema temporal distinto al del tema de presente, consistirá en una forma verbal en tiempo aoristo segundo, modo indicativo. 2. Cuando en el Nuevo Testamento griego o en la versión griega de la Biblia hebrea, Septuaginta, los 70, usted observe una forma verbal en voz activa o en voz media con todas las características del aoristo segundo, pero sustentada en el tema de presente, usted estará frente a una forma verbal en tiempo pretérito imperfecto, modo indicativo. Casi ilustrativo, el pretérito imperfecto y el aoristo segundo del verbo lambano, que escogía lambano precisamente porque, a diferencia del verbo lío o luo, como dicen otros, resulta que, por ejemplo, lío o luo tiene una forma de aoristo, pero aoristo primero, mientras que lambano tiene forma de aoristo como aoristo segundo. Eso significa, por ejemplo, que si comparamos las formas del pretérito imperfecto del verbo lío con las formas del aoristo primero del mismo verbo lío, no habrá similitudes. Pero si nos encontramos frente a un caso como el verbo lambano, que es de los verbos que tiene su aoristo como aoristo segundo, sí se van a dar perfectas similitudes entre formas del pretérito imperfecto del verbo lambano y formas de aoristo segundo del mismo verbo lambano. Bien, el verbo lambano significa agarrar, tomar, recibir, aceptar, y tiene una presencia de unas 258 veces en el Nuevo Testamento. Pero antes de hacer las comparaciones con las formas del pretérito imperfecto del verbo lambano con formas de aoristo segundo del mismo verbo lambano, es necesario que expliquemos la manera de identificar la raíz verbal en una forma verbal léxica. ¿Cómo establecer, pues, la raíz en el tema de presente en una forma verbal griega léxica? En un léxico o diccionario griego, las formas verbales no aparecen en infinitivo, como en español, detalle y cuestión que ya hemos explicado en un video anterior, sino que en griego los verbos aparecen conjugados en la primera persona del singular, voz activa, modo indicativo. Es decir, mientras que en español los verbos aparecen en infinitivo simple, en griego en realidad son colocados en el diccionario, en el léxico, con una forma verbal conjugada repito, en el presente, voz activa, modo indicativo, primera persona del singular. Por otro lado, aunque en el tema de presente la raíz y el tema temporal son gráficamente la misma cosa, en realidad la raíz y el tema temporal son dos conceptos distintos. En tal sentido, es preciso decir que la raíz verbal aporta la carga semántica, la base léxica de una forma verbal, pero el tema temporal constituye la base morfológica para conjugar un verbo en un determinado tema temporal y tiempo. Por eso, mientras que la raíz de un verbo es una sola, los temas temporales son 4. En primer lugar, tema de presente. Segundo lugar, el tema de futuro. En tercer lugar, el tema aoristo, que puede ser con forma de aoristo primero, es un aoristo sigmático, o forma de aoristo segundo, que es un aoristo asigmático sin sigma. Y cuarto, el tema temporal del perfecto. Por ejemplo, lío, otros dicen luo, lío o luo, raíz es lambda ipsilon, li. Entonces, el tema de presente es, esta vez, como ya hemos dicho, coincide en el tema de presente la raíz y el tema temporal de presente, que sería lambda ipsilon. Eso significa que para nosotros conjugar formas verbales o conjugar el verbo lío en el
tema de presente, en el tiempo presente, esta será la base morfológica, li. A partir de ahí le agregamos desinencia, como ejemplo, lío, yo desato, líeis, tú desatas, y así sucesivamente. En cuanto al tema de futuro, el tema es lambda, epsilon, sigma. Eso significa que a esta base morfológica, si le ponemos una omega, liso será yo desataré. Si le agregamos la desinencia de la primera persona del plural, lisomen, entonces sería nosotros, nosotras desataremos. 3. El tema de auristo primero es exactamente igual que el de el futuro. La diferencia es que esta forma temporal, lambda, epsilon, sigma, en el auristo primero, modo indicativo, recibirá un aumento, que es una epsilon, y recibirá desinencias propias del auristo primero, que serán unas desinencias secundarias. Por ejemplo, mientras que el futuro es liso, yo desataré, el auristo primero, primera persona del singular, es Elisa, yo desaté. Pero se observa que en la configuración del tema temporal del auristo primero está presente precisamente el tema de futuro. Y repito, la diferencia será que el auristo primero tendrá aumento y eso no se le añade al tema de futuro, y el auristo primero tiene unas mismas y particulares desinencias, además de una vocal temática distinta a la que emplea o a las que emplea el futuro. En cuanto al tema del perfecto, el tema es lélic, y a esa base morfológica le agregamos las desinencias, esta vez las mismas del auristo primero. Si decimos, por ejemplo, lélica, es yo he desatado. Entonces noten cómo con base a un tema temporal específico se puede conjugar un verbo dentro de ese tema temporal y dentro de un determinado tiempo, sujeto y sometido a un tema temporal específico. Luego, sin considerar los llamados verbos en mí, los verbos llamados atemáticos y los verbos deponentes, verbos omega, o incluso verbos también en mí, la raíz de un verbo omega regular se establece restándole o quitándole la omega a la forma léxica presente en el diccionario o en el léxico. Por ejemplo, considerando el verbo lambano, yo tomo, yo recibo, la raíz y tema de presente es lambam, y la omega es la desinencia de la primera persona del singular yo. Por lo tanto, lambano significa yo tomo, yo recibo, yo agarro, yo acepto, etc. Raíz, entonces, raíz y tema de presente es lambam. Luego, en Hechos 8:17 tenemos la forma el lambanon, que significa recibían, y Juan 10:18 tenemos la forma elabón, recibí. Noten que en el lámbano, en la forma que está en 8, noten cómo en la forma que está en Hechos 8:17, el lámbano, se observa un tema distinto a la forma que está en Juan 10:18, elabón. Comparen las formas que están precisamente en rojo en ambos casos. La forma verbal el lámbano en Hechos 8:17, preguntamos, ¿auristo segundo o pretérito imperfecto? La forma verbal el labón en Juan 10:18, ¿auristo segundo o pretérito imperfecto? Bueno, para responder estas preguntas, lo que tenemos que tratar de averiguar es cuál de las dos formas, si la que está en Hechos 8:17 o la que está en Juan 10:18, exhibe la raíz y el tema de presente. Noten, si decíamos que el verbo es lambano, entonces, ¿qué ocurre? Que en la forma el lámbano de Hechos 8:17 notamos
el tema de presente, que es lamban. Mientras que en la forma elabon, que está en Juan 10:18, observen que solamente está en rojo, que es la parte temática de este verbo, está representado por la lambda, alfa, beta. Por lo tanto, el lámbano, como exhibe el tema de presente, lamban, es pretérito imperfecto, mientras que la forma verbal elabon, que exhibe lambda, alfa, beta como tema de auristo segundo, es entonces auristo segundo. En resumen, el lámbano, pretérito imperfecto, elabon, auristo segundo. Ahora quiero contrastar a elabon versus elabon, pero son la misma forma, sí, pero habíamos dicho también ya que en el pretérito imperfecto y en el auristo segundo, la morfología de la primera persona del singular es exactamente la morfología de la tercera persona del plural, lo que significa que elabon puede ser asumido en primera persona del singular, yo recibí, auristo segundo, al mismo tiempo que puede ser asumida como tercera persona del plural, ellos recibían, ellos, ellas recibían. Entonces, quiero considerar a elabon en Apocalipsis 10:10 para tratar de establecer si en Apocalipsis 10:10 corresponde a la primera persona del singular, auristo segundo, voz activa, voz indicativo, o si a la tercera persona del plural, auristo segundo, voz activa, modo indicativo. Para esto sugiero considerar los versículos 8 al 10 de Apocalipsis 10, que dicen: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Entonces tomé, ahí está en griego, elabon, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Noten entonces que en Apocalipsis 10:10, elabon, por razones contextuales, hay que asumirlo como auristo segundo, voz activa, primera persona del singular, tomé, recibí, y no como de la tercera persona del plural, tomaron, recibieron. Elabon en Juan 1:12, que tiene como sujeto al pronombre relativo yo soy, dice de la siguiente manera: yo soy de elabon auton, edoken autois exousian tekna theu genethai tois pisteusin eis to onoma autu. Noten, como este es un pronombre relativo, en caso nominativo plural, cumple la regla de un nominativo plural siendo el sujeto nominal de una forma verbal en tercera persona del plural. Por lo tanto, dado que aquí yo soy es el sujeto de elabon, a diferencia de Apocalipsis 10:10, aquí elabon hay que asumirlo como en la tercera persona del plural. Auristo segundo, tercera persona del plural, voz activa, modo indicativo. Por eso el texto dice: y los que lo recibieron, les dio a ellos la autoridad de llegar a ser, de convertirse en hijos de Dios. ¿A quiénes? A esos que creen en su nombre. Noten cómo ahora el contexto dice que elabon debe ser asumido como un auristo segundo, voz activa, tercera persona del plural. Ahora, quisiera mencionar brevemente
la situación de la forma verbal parélabon que aparece en 1 Corintios 11:23. La forma parélabon hay que decir que se sustenta en el verbo lambano, aunque es un verbo compuesto que origina el llamado verbo paralambano. Hay que decir que en griego, cuando un verbo es compuesto, los verbos o formas que resulten compuestas tienen la base de que y la morfología del tema base, en este caso, lambano. Entonces, de la misma manera en que la forma simple lambano llega a ser su aoristo segundo como elabón, una forma del verbo compuesto, es decir, paralambano, hace su aoristo segundo como parélabón. Así que si dominamos la conjugación del verbo base aquí, lambano, en el aoristo segundo, no tendremos ninguna dificultad para conjugar las formas compuestas del verbo paralambano. Consecuentemente, parélabón, al igual que elabón en Apocalipsis 10:10, y como vimos también en el caso del texto de Juan, aquí ocurre que podría ser asumido tanto como un aoristo segundo, primera persona del singular, voz activa, modo indicativo del verbo paralambano, o bien una forma de la tercera persona del plural, aoristo segundo, voz activa, modo indicativo del mismo verbo paralambano. Pero bien, hay algo aquí en el contexto que dice que parélabon es primera persona del singular y no tercera persona del plural. Este elemento es ego, que es un pronombre personal en caso nominativo, que dice que siendo el sujeto de parélabon, entonces el sujeto de parélabon es la primera persona del singular. En la siguiente forma: ego gar parélabon apotu kiriu ho kai paredoka jimin. Porque yo recibí del Señor lo que les he dado a ustedes, lo que les he enseñado o les he comunicado. Noten cómo ego, repito, deja ver entonces que parélabon hay que asumirlo como una forma verbal, aoristo segundo, voz activa, modo indicativo, primera persona del singular, realidad que también es confirmada por la forma parédoca, que es una forma del verbo paradidomi, una forma compuesta del verbo didomi, que está en la primera persona del singular. Entonces, lo que yo recibí es lo que les he dado a ustedes. En conclusión, consiste en un pretérito imperfecto, modo indicativo, toda forma verbal parecida a un aoristo segundo, pero que exhiba la raíz o tema de presente. En caso contrario, cuando el tema temporal no sea el de presente, consistirá en una forma verbal en tiempo aoristo segundo, modo indicativo. Ahora, en la parte final de nuestro video, queremos aprovechar para anunciar y recalcar la oferta de un curso que vamos a estar impartiendo en los meses de julio y septiembre, un curso de arameo desde cero, arameo bíblico, con una duración de 4 a 6 meses o de 6 a 4 meses, dependiendo si la persona ya sabe leer hebreo o no. Este curso se puede llevar tanto en formato virtual como en formato en vivo y en directo. Las inscripciones están abiertas. También tenemos inscripciones abiertas para el curso que estaremos ofertando a partir de septiembre. En la primera semana de septiembre estaremos dando inicio a este curso de griego bíblico desde cero, el primer año, y tenemos una oferta que consiste en que si la persona se inscribe de aquí al 20 de julio, tiene un 30% de descuento, y este curso también se puede llevar en formato presencial, en vivo, en directo, a través de Zoom, como también en la modalidad virtual o diferido. Finalmente queremos presentar la promoción de un curso de griego que acaba de iniciar. Lo inició en mayo, ya vamos por la 7ª clase,
y todavía estamos presentando aspectos introductorios. Así que si una persona ya tiene alguna noción de griego, no tendría dificultad en tomar en vivo, en directo este curso, como también podría asumirlo en forma virtual. Así que aprovechen estas ofertas académicas del Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas y DCB, el único centro de estudios bíblicos en Latinoamérica concentrado en el ofrecer estudios tanto elementales como profesionales, en ambos casos, y completos de la gramática de las lenguas bíblicas, incluso griego clásico, como también gramática castellana aplicada y crítica textual, entre otros. Les invitamos también a que se suscriba a nuestro canal, active la campanita para que reciba cada actualización cada vez que nosotros subamos un video a nuestro canal, y también que agradeceremos de corazón sus comentarios, sus valiosos comentarios que nos dejen aquí abajo, que los recibiremos con mucho agrado y mucha satisfacción. Muchas gracias por haber visto este video, por suscribirse, por dejar sus comentarios, y hasta la próxima.